Y el problema no es menor teniendo en cuenta que más del 90% de todas las empresas que existen en el país son como esta, micro, pequeñas y medianas empresas que además aportan más del 80% de los trabajos formales en Colombia. Víctor, y es que lamentablemente estas pequeñas y medianas empresas, entre muchas otras, recibieron un golpe durísimo con las cuarentenas obligatorias y sectorizadas. Para que ustedes se hagan una idea de lo que eso significó. Antes de la pandemia, el desempleo en Colombia rondaba entre el 10 y el 12%. En abril, en plena pandemia, el DANE reportó que se perdieron más de 5 millones de puestos de trabajo, repito, en muchas de estas pequeñas y medianas empresas, la mayoría. El desempleo incluso llegó a superar el 20%. En el siguiente reportaje de Sol Suárez les tenemos la radiografía del empleo formal en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo el pasado viernes 20 de marzo en la noche, cuando el presidente de la República, Iván Duque, anunció que a Colombia había llegado el coronavirus y que todos entrábamos en cuarentena estricta? Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Pues Daniel Gallo, Carlos Eduardo Rodríguez, Daniel Giraldo Maya, Juan Pablo Borges, César Casallas y Guillermo Beltrán, 6 colombianos con vidas aparentemente exitosas y prósperas, nunca pensaron que este anuncio era el inicio de una tragedia social y económica para sus vidas. Quedamos completamente fríos. Nosotros tenemos pues un grupo con unos compañeros con los que entramos a trabajar y empezamos a hablar entre nosotros como, ¿ya vieron las noticias? Y todos teníamos como una sensación como de incertidumbre de qué va a pasar, de no saber qué en serio qué iba a suceder. Habíamos dejado unas cosas pendientes en la oficina, como que, bueno, listo, entonces el martes que llegamos otra vez, entonces hacemos esto. Y ese martes se convirtió en casi 5 meses de inactividad, 5 meses con nuestra empresa cerrada, 5 meses sin recibir un solo centavo y con compromisos todos los que quieras. Ese primer impacto de saber que estábamos entrando en un momento de 0 operaciones y que no sabíamos nunca en qué momento íbamos a volver a resolver la situación. Porque como te digo, habían otros países que ya llevaban 1 o 2 meses en momentos difíciles y pensábamos que probablemente a la vuelta inclusive de 1 o 2 meses no veríamos posibilidades nuevas de operación. Se veía que era inminente el cierre, entonces para no darnos mala vida y teniendo en cuenta de que era un bar con un tráfico de turistas bastante importante, decidimos cerrar prematuramente y ahí se acabó todo. De ahí, como pueden ver, estamos absolutamente parados de un día para otro. Pues que experimentamos un escalofrío, un miedo de todo, porque pues una situación tan drástica jamás antes vista en la humanidad, donde todas las empresas de un país y de un continente y del planeta prácticamente entraban en parálisis. Cuando recibimos esta noticia fue prácticamente increíble para nosotros. Significaba parar lo que nos da el alimento para sobrevivir, era parar las ventas, era cerrar nuestros establecimientos con un compromiso muy grande que es nuestra operación, nuestros comensales. Por ende fue una noticia bastante compleja. Cada uno de ellos representa la destrucción de miles y miles de empleos formales. Cuentan cómo perdieron casi todo y cómo la pandemia los despojó de lo que pensaban que eran indestructible, sus empresas o sus trabajos. En el sector aeronáutico, por ejemplo, 36.000 empleos directos se perdieron, sin contar con los que aún están en riesgo por culpa de este virus. Yo estaba sentado justo aquí en la sala cuando me llamó el jefe. Y yo estaba con mi hijo en los brazos y mi esposa estaba al lado. Cuando me dieron la noticia, yo no fui capaz de llorar, porque yo no le quería hacer eso a mi familia. Yo obviamente pues les dije, la decisión fue esta. Por fortuna fue un hasta luego muy bonito, porque sí la empresa me hizo saber que el tema no era ni por desempeño ni nada, sino simplemente por el tema del
de la situación actual. Sumidos en la crisis, llegaron las decisiones más difíciles de la vida. Estamos ahorita, por ejemplo, vendiendo el apartamento, porque pues ya llega un punto en que no lo puede sostener. Toca buscar otro lugar donde nos podemos ir a vivir. Otro sector del cual dependen miles de familias colombianas es el del comercio, que perdió cerca de 810.000 empleos directos durante los 5 meses más críticos de la pandemia. Los salones de belleza, incluso los que tenían sedes en todo el país, quedaron vacíos. Y a hoy nuestra realidad es más dura todavía. ¿Por qué? Tenemos establecimientos como este, que pagan unos arriendos, que pagan unos servicios públicos, que pagan unos impuestos. La industria manufacturera también se vio fuertemente golpeada. Más de 700.000 empleos directos se perdieron. Personas que tenían contratos por obra o labor, que cuando una vez entrábamos después de la reactivación, terminábamos unos pedidos importantes, nos quedábamos sin pedidos ya y había que entonces desangrarla, o sea, teníamos que parar el desangre de la compañía y teníamos que liquidar esos contratos. Y aunque el miedo es el sentimiento transversal de esta pandemia, muchos empresarios que generaban empleos formales en Colombia luchan por mantenerlos. El miedo ha sido parte constante de todo este tiempo de pandemia. Se ha transformado en muchas cosas, en trabajar incansablemente por entender la situación. Es un miedo que te motiva a trabajar más de lo normal. Trabajamos 12, 14 horas cada uno en su teletrabajo. Miedo, incertidumbre a no saber cómo vas a pagar los salarios de la gente, cómo les vas a ayudar. Fueron situaciones muy difíciles. Bares y discotecas de un día para otro quedaron en nada, quedaron convertidas literalmente en bodegas de muebles y de recuerdos. El gremio perdió cerca de 250.000 puestos de trabajos formales. Lo más grave es que la gente de un día para otro se quedó sin dinero, se quedó sin ese ingreso, directo e indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque aquí en este tipo de negocios como el nuestro se generan los famosos repiques, las propinas, un dinero indirecto que es bastante importante y que muchas veces suele ser mayor que el mismo sueldo. ¿Y qué decir de los gimnasios desolados? Oh, sorpresa cuando aparece este virus que nos dejó prácticamente, como dicen acá, viendo un chispero de la noche a la mañana, el negocio se acabó prácticamente y queda uno aún más sorprendido y más desubicado al ver que de la noche a la mañana un negocio que se veía tan estable prácticamente murió. Y aquí de nuevo, miles de empleos directos y formales perdidos y cientos de familias que dependían de estos ingresos quedaron cesantes. Que hicimos suspensión inmediata de todos nuestros empleados, no despedimos absolutamente a nadie y los despidos o las renuncias que se fueron dando fue a lo largo de estos 6 meses que la gente tomó la decisión de renunciar. En el sector de la gastronomía se destruyeron cerca de 700.000 empleos formales en todo el país. Realmente tenemos un cierre cercano a 23 de nuestros puntos, donde tenemos 13 mimos que no pudimos llegar a acuerdos de arriendos y nos tocó definitivamente cerrar o simplemente porque no convenía. Y lo mismo en el tema de Cocorico, donde estamos cercanos a 10 cierres de los restaurantes. Andrés tenemos uno cerrado. Y esa es la situación. Y en la interminable lista de los sectores afectados está el sector hotelero. Una isla como San Andrés se convirtió en una isla fantasma para el turismo. Reunieron al personal y nos comunicaron que nos iban a suspender temporalmente los contratos hasta nueva orden, hasta cuando el gobierno nacional tomara o retomara nuevamente el turismo en la isla. Y cada uno nos enviaron a nuestras casas. El panorama pone sobre el tapete una pregunta. ¿Es posible recuperar con la misma velocidad con que se perdieron los puestos de trabajo? Para David Bojanini, el expresidente de Sura, es necesario una reforma laboral. Permitir que haya mucha flexibilidad en el campo laboral para que se puedan generar muchos más empleos, por ejemplo, los empleos por horas. Si el empleo por horas se maneja bien, se baja un poco la desconfianza que hay alrededor de ese tema, esto podría ayudar a generar muchos empleos.
Para el economista Salomón Kalmanovitz es necesario desaparecer cargas para fiscales que encarecen el empleo en Colombia. La caja de compensación no hace mucha cosa por los trabajadores. Ellos dicen que sí, los trabajadores dicen que no. Ellos nunca van al club CAFAM o con subsidio, no van a los clubes que se gasta la plata. Y sin embargo le quitan 4% de la carga laboral, o sea, eso recae sobre los empleadores, sobre los empresarios. Eso habría que quitarlo y eso aumentaría el empleo. También en otros países las cargas pensionales son mucho menores que en Colombia, o sea que la masa de impuestos paga los aportes a las pensiones y no se les recarga a las nóminas, que eso también mata mucho empleo. Generar empleos rápidos, con gasto público en agricultura, tecnología, con inversiones privadas y con trámites ágiles es lo que necesita el país. Pero para Kalmanovitz, Colombia está tomando decisiones muy lentas. Me parece que tomaría un par de años hasta que saliéramos totalmente de la pandemia, que haya recuperación total de la economía para volver a ese nivel que teníamos antes, que ya era muy alto, era 11% de desempleo. En abril el desempleo era 10.8%, o sea que ya estábamos en un deterioro muy fuerte, a pesar de que la economía venía creciendo en el 2019. Por ahora los empresarios, con su fe y su aguante, son la carta salvadora del empleo. Pero la verdad, con la herida que deja el COVID, no pueden solos. Y es ahí donde aparece la mano del Estado.